Vamos a dar inicio a esta segunda clase del curso de desarrollo de competencias emocionales. Quien les habla es su facilitadora Estefanía Vivas. Bueno, deseándole el mayor de los éxitos en lo que es su carrera o esta especialidad en la maestría de psicopedagogía. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que pues es continuación a lo que tiene que ver con esta materia también que es bastante resaltante para el desarrollo del desempeño de ustedes como estudiantes de este curso de la maestría sobre lo que es inteligencia emocional y la educación emocional. Entendiendo que la inteligencia emocional, pues abarca todo lo que tenga que ver con la parte de la psicología y de la neuropsicología, entendiendo también que, pues bueno, la inteligencia emocional es importante desarrollarla en el ámbito personal, social, para tener un mejor desempeño en el momento de nosotros poder trabajar o desempeñarnos en el ámbito, pues bueno, a nivel educativo en este caso, que es bastante importante porque, pues bueno, estamos trabajando con niños en formación, en desarrollo, y pues esta es una de las áreas que forman parte de este crecimiento, de este desarrollo evolutivo del ser humano. Y pues es importante conocerla para que ustedes como especialistas luego fomenten la importancia de de desarrollar esta inteligencia dentro de a nivel personal. La inteligencia emocional en 1990, según Salovey y Mayer, dice que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para gestionar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y las acciones. ¿Ok? Para Daniel Goleman, en 1995, establece que la inteligencia emocional consiste en conocer las propias emociones, manejarlas, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y finalmente establecer relaciones. Para 1998, pues la redefine como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Pues entendiendo que la inteligencia emocional es la capacidad de poder nosotros identificar a nosotros mismos, conocer nuestras propias emociones, saber cómo actuamos o reaccionamos ante estas emociones, lograr identificarlas específicamente y poder tener estrategias indicadas para poder nosotros manejar estas emociones, ya que algunas presentan síntomas desagradables y pues muchas veces estas generan que nosotros hagamos o sea, evadimos estas emociones y pueden generar problemas mayores. Entonces, lo importante es saber conocerlas, podernos identificar para poder también entender a las otras personas. Y así, pues nosotros controlar esas conductas deseadas que queremos pues tener más adelante. Seguimos hablando sobre lo que es los elementos de la inteligencia emocional. Buenos días, Alexander, ¿me escuchas? Muy buenos días, doctora. Sí, señora, tenía problemas con el radio, me tocó que pasarme al computador, al celular, entonces le tomo muy agradecido ahí Ok, bueno. con su formación. Ok, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, pues ahorita realizo unas pequeñas preguntas. Ajá, continuamos con lo que son los elementos de la inteligencia emocional. Mire, es muy importante conocer estos componentes porque son los que nosotros vamos a desarrollar y es lo que nosotros debemos conocer. ¿Cuál es ese proceso que se debe seguir para poder tener esa inteligencia emocional? Son unos componentes súper importantes que no solamente los maneja Goleman, sino que también están relacionados con lo que es la educación emocional. Entonces, tenemos como primer elemento o componente la autoconciencia.
La autoconciencia, pues también está relacionada con lo que es conocer nuestras emociones, entender nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas emociones primarias que generan emociones secundarias o generan esos sentimientos que, que son normales y que están constantemente presentes en el día a día del ser humano y que son súper básicas e importantes conocerlas para nosotros poder saber qué es lo que nos afecta. El segundo elemento o componente importante es la autorregulación. Gestionar las emociones de manera efectiva, evitando reacciones impulsivas. Es decir, cuando nosotros conocemos nuestras emociones, sabemos qué tipo de emociones hay. Sabemos cómo nosotros reaccionamos ante esas emociones. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, el miedo muchas veces nos genera ansiedad, que sería una emoción secundaria, ¿sí? Entonces, esta ansiedad nos arroja algunos síntomas, por ejemplo, malestar estomacal, sentimiento de desesperanza, de salir corriendo, ahogo, falta de respiración, genera algunos síntomas que son muy desagradables. Entonces, si nosotros conocemos lo que sucede con esta emoción, sabemos lo que nos genera, vamos a identificar qué es lo que está pasando, vamos a identificar la emoción, nos vamos a entender a nosotros mismos y vamos a poder regular esa emoción. ¿Sí? Porque muchas veces si no conocemos lo que nos está sucediendo, lo que hacemos es que inmediatamente evadimos la emoción y nos podemos colocar un poquito peor de lo que estamos en cuanto a esa emoción. Por ejemplo, la alegría, pues ya conocemos que la alegría es una emoción agradable. La alegría pues nos puede generar momentos podemos brincar, podemos sonreír, podemos gritar, pero eso es una manera de nosotros expresar esa emoción y en el momento de poderla autorregular, pues ya sabemos que al momento de yo gritar, de brincar o de abrazar a una persona o de expresar lo que estoy sintiendo, ya voy a ir gestionando esta emoción y no va a haber una reacción impulsiva. ¿Ok? La motivación. La motivación, pues, es mantener la motivación y la perseverancia para alcanzar la meta. Es decir, nosotros debemos tener algo, ¿sí? Que genere esa motivación para nosotros seguir avanzando y seguirnos conociendo. Por ejemplo, ustedes en este momento la motivación es lograr tener su título como magíster en psicopedagogía, esa es una motivación, pero en el camino se van a ir presentando algunas emociones, por ejemplo, algunas materias le van a ocasionar molestia, rabia, miedo ante algunos profesores, miedo a cómo van a reaccionar con las notas, cómo van a quedar algunos trabajos. Entonces, la motivación principal es que ustedes, pues bueno, quieren obtener el título, aprender, ¿sí? Tener un mejor aprendizaje, un mejor crecimiento personal y profesional. Y pues bueno, ya saben que conociendo que yo puedo tener algunas reacciones ante algunas materias y algunas notas, conociendo mis emociones, conociendo cómo voy a reaccionar, pues voy a poder mantener también la calma y poderla controlar. La empatía. La empatía, pues, es comprender y compartir los sentimientos de los demás. En este caso, si yo conozco qué es la ansiedad, si yo conozco qué síntomas o cómo puedo yo reaccionar ante la rabia, eh, y puedo observar que hay otra persona que presenta síntomas parecidos a los que yo logre identificar o logro identificar, eh, individualmente, voy a poder entender a la otra persona. En el caso, vamos a hablar de la ansiedad, que es lo que más pues presenciamos en el día a día. Eh, si observo que hay una persona que está muy agitada, que tiene mucho miedo, que tiene ganas de salir corriendo, y yo logro identificar esa ansiedad en mí, esos síntomas, pues yo voy a acercarme a esa persona con bastante empatía, la voy a entender, la voy a comprender, la voy a poder ayudar sin juzgar y sin criticar. Es decir, yo voy a indicarle que de repente a darle algunas recomendaciones, algunas orientaciones o acompañamiento de lo que puede hacer en ese proceso que le está presentando o que está viviendo esa persona. Las habilidades sociales, pues otro elemento súper importante porque permite construir y mantener relaciones interpersonales saludables. Es decir, cuando ya
usted logra autoconocer sus emociones, cuando usted logra controlarla, cuando usted tiene una meta establecida, cuando usted logra entender y comprender a los demás, es sumamente fácil poder usted establecer una relación porque usted va a aprender a tolerar, va a aprender a aceptar el comportamiento o las diferentes personalidades que se pueden presentar en el día a día. Si nosotros pues observamos que tenemos una conducta de molestia, de rabia ante otro ser humano, pues es importante evaluarnos a nosotros mismos para conocer, identificar qué es lo que sucede, que por ejemplo me molesta de esa persona, pero que no es la persona, soy yo. Soy yo que pues me está generando un malestar, una molestia, y yo necesito revisarme por qué me genera ese malestar y esa molestia para poder tener una relación sana. Es decir, si no es atacar a la otra persona porque tenga un comportamiento que a lo mejor para mí es desagradable, sino es lograr entender por qué esa persona se comporta de esa manera, tiene esas actitudes, esos comportamientos, para yo poder aceptar, ¿ok? Siempre y cuando pues saber elegir si puedo estar en ese lugar o puedo simplemente alejarme de una forma muy sana. ¿Vamos entendido hasta aquí, Alexander? ¿Vamos muy bien? Sí, ¿Alguna señora, duda? perfecto. ¿Alguna duda? Sí, señora. ¿Una pregunta? No, creería yo, doctora, que en ese orden de ideas, en el sentido de cada emoción que vivimos, pues viviríamos casi a la par de todo este aspecto, o sea, la validaríamos esa emoción de acuerdo a la autoconciencia, autorregulación, motivación, prácticamente, pues sería una mezcla de todos. Gracias. Ok, sí, claro, hay que tener en cuenta todo esto, o sea, para nosotros poder manejar esa inteligencia emocional, debemos tener en cuenta estos pasos, ¿sí? Porque si yo no me acepto a mí mismo, ¿cómo voy a aceptar a otra persona? En este caso, los niños, que a veces son bastante, nosotros somos bastante explosivos. ¿Sí? Bueno, algunas personas, pero las emociones más presentes en el adulto, pues está el miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad, muchas veces la rabia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que nosotros vamos a realizar el trabajo con los niños, muchas personas no logran identificar que de repente, pues bueno, hay que dejar algunas situaciones a nivel familiar o a nivel personal en casa para poder desarrollar muy bien lo que es en la parte o en el ámbito educativo. Entonces, por eso es importante seguir todos estos elementos o tener conocimiento de estos elementos para que nosotros podamos manejar de una forma más fácil y más acertada ese proceso o esas vivencias que nosotros llevamos en el día a día. Entonces, tal cual como van en pues en esta orden de ideas, es que se debe manejar. Doc, otra preguntita. Ujú. En los casos de niños con autismo y síndrome de Down, este proceso de esta inteligencia emocional, pues prácticamente que ahí ya se, diría yo, se comprimía nada más a un aspecto, porque sí, eh, pues la pregunta es, ¿cómo funciona eso a nivel de autoconciencia, autorregulación? ¿O ellos simplemente nada más están actuando de acuerdo a, digamos, a los ámbitos sociales o culturales o en su debido momento de la situación que se presenta? Gracias. Claro, claro, mire, aquí pues el trabajo viene siendo más que todo en edades tempranas con los padres. Recuerde que los niños todo lo manifiestan con conductas. Para ellos es bastante difícil entender lo que es las emociones. Sin embargo, desde tempranas edades nosotros podemos orientar a los padres a enseñarles a conocer lo que son las emociones, a que ellos entiendan qué es la felicidad, qué es la tristeza, qué es el miedo, que es normal sentirlo, porque muchas veces lo que hacemos es minimizar esas emociones. Por ejemplo, en el autismo los niños presentan mucha ansiedad. Ellos son muy ansiosos porque la alegría la pueden expresar con gritos, la pueden expresar con movimientos muy repetitivos, pueden realizar a ver, pueden autoagredirse, ¿sí? En momentos que ellos presenten pues alegría, miedo, que de repente pues tengan un malestar. Entonces es importante siempre darle la orientación a los padres a cómo manejar esas conductas con lo que es la inteligencia emocional.
¿sí? Recuerden que pues esto es un proceso, esto tampoco se da de un momento a otro, pero sí es importante que ustedes, pues por eso se les está dando esta materia para que ustedes también logren identificar cuáles son esas emociones y cómo se las vamos a enseñar a esos padres cuidadores o a esas personas significativas que están con los muchachos día a día y que ellos sean también conscientes de que esto es muy importante. Nosotros dentro del aula de clases, por ejemplo, podemos todos los días hablar sobre qué son las emociones, siempre explicarle a los niños lo importante de la felicidad, también la importancia de lo que es la rabia, la importancia de lo que es el miedo, porque muchas veces solo permitimos que ellos experimenten las emociones agradables, ¿sí? Las desagradables siempre las vamos a minimizar. Si el niño tiene miedo, le decimos, pero no, no sientas miedo. O si tiene ganas de llorar, pero tranquilo, no llores. Entonces la idea no es evadirle esa emoción, sino al contrario, el enseñarle que llorar es importante, porque así es una manera de nosotros drenar, de nosotros expresar, que si necesita gritar, bueno, darle un espacio para que pueda expulsar esos gritos, para que, o sea, generar un espacio de tranquilidad y de armonía para que él pueda expresar esas emociones. Y así vamos a ir teniendo esa autorregulación. ¿Sí? Y pues en darle a entender siempre que esas emociones van a estar presentes, que forman parte de la vida, que forman parte de nuestro organismo, ¿sí? Porque pues, están ubicadas en nuestro cerebro, se conectan con todos nuestros órganos y que ellas son también responsables de que nosotros tengamos algunos síntomas que pues nos puedan generar algún malestar o también algún bienestar. Entonces, pues entendiéndolo ustedes y que ustedes transmitan la información a esos padres cuidadores, se logra bastante. Y sí, claro que así tanto un niño con síndrome de Down como un niño con autismo, un niño que tenga déficit de atención, hiperactividad, un niño en su edad correspondiente, ellos pueden conocer las emociones y por supuesto que les pueden aprender a regular. Hay muchos niños con autismo que son no verbales y pues ellos logran identificar a través de pictogramas la emoción que están sintiendo en el momento y sus padres lo logran entender y saben cómo manejar algunas estrategias para que ellos puedan calmar esa emoción. ¿Entendido, Alexander? Sí, señora, sí, sí, perfecto, gracias. Ok. Ahora, los beneficios que genera lo que es la inteligencia emocional. Son pues sumamente importantes porque pues bueno, muchas veces las personas eh, piensan que de repente las emociones no generan algún bienestar, ¿sí? Y que pues al contrario, solamente aquellas agradables, como lo decía anteriormente, son las que generan algún beneficio y no toman en cuenta lo importante que es todo, o sea, a nivel global, englobarlas todas, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional pues nos puede generar mejor gestión de las emociones. Es decir, que si nosotros las conocemos, las logramos identificar, vamos a poder manejar con más facilidad estas emociones, vamos a podernos a desarrollar muchísimo mejor. Hay un mayor bienestar emocional, ¿sí? Porque, pues bueno, logramos comprenderlas, vamos a reducir lo que es el estrés, lo que es la preocupación, vamos a poder canalizar inmediatamente ese malestar que pues vamos a sentir nosotros. Muchas veces, pues bueno, quedamos pensando, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en Venezuela, ¿sí? La situación económica, en este caso, que de repente pues se ve en todo lugar. Si, por ejemplo, la persona no tiene un trabajo estable y no le sale trabajo el día de hoy, pues la persona va a estar constantemente preocupada o estresada porque, pues bueno, necesita cancelar deudas, necesita tener una estabilidad por si tiene una familia, ¿sí? Entonces, si sabe manejar estas emociones, la persona pues va a saber canalizar que ese pensamiento va a ser válido en 1 hora, en 2 horas, pero que inmediatamente yo debo buscarle la solución a esa problemática y mis emociones pues van a variar, van a lograr establecerse, ¿sí? El mejor rendimiento laboral. Conociendo lo que es la inteligencia emocional, pues nosotros también vamos a lograr entender cómo se maneja a nivel laboral las situaciones. Muchas veces se presentan situaciones sí, irregulares, por ejemplo, peleas,
Las personas a veces no quieren colaborar, no quieren compartir, no quieren, por ejemplo, si mi compañero de trabajo, en el caso a nivel educativo, profesor de educación física, en este caso, necesita la colaboración para que los niños se integren en las actividades deportivas. Y pues nosotros, pues bueno, porque el profesor es el que tiene que hacer la actividad, pues yo no le voy a colaborar, al contrario. Si yo logro entender que el profesor se le dificulta un poco porque pues él es bastante ansioso o el profesor poco habla, poco se expresa, entonces yo puedo colaborarle al profesor de una manera muy responsable, de una manera muy tranquila, sin desafiar ninguna emoción o desafiar al profesor en cuanto a lo que es el control de grupo y poder colaborarle para que los niños presten atención a su actividad y se integren de manera fácil y entonces logramos un ambiente laboral bastante agradable. En cuanto hacia el desarrollo personal, pues bueno, promueve lo que es tener autoconciencia, autoconocimiento, comprensión a sí mismo, entendimiento, y así nosotros podamos lograr alcanzar todas esas metas propuestas que pues son importantes pues tenerlas presentes en el día a día. Generamos empatía y comprensión. Como pues lo dije anteriormente, vamos a poder entender a los demás, vamos a poder entender las situaciones de los demás y no vamos a estar en el constante de juzgar y criticar sin pues tener identificado qué situación está ocurriendo en ese momento. Al contrario, vamos a poder conocer, poder fomentar la colaboración para tener una convivencia armoniosa. Desarrolla la resiliencia, ¿sí? Bueno, la resiliencia es bastante difícil poderla lograr porque, pues, como había dicho anteriormente, las personas, los seres humanos, nosotros los adultos, vivimos muy ansiosos, muy preocupados por el día a día. Algunas personas, pues bueno, manejan muy bien lo que es su inteligencia emocional, sin embargo, pues bueno, la resiliencia pues nos invita a lo que es ayudar a afrontar todos los desafíos y los contratiempos que siempre se presentan en nuestra vida. Es decir, como tener esa comprensión de que lo que está sucediendo en este momento es un aprendizaje, es para un beneficio, ya sea algo positivo, sí, o algo agradable para mi vida, y me genera ese aprendizaje para yo continuar y pues dar más fortaleza y optimismo a lo que sigue, ¿ok? Mejora el aprendizaje, en este caso es muy importante para el desarrollo a nivel educativo, los beneficios de la inteligencia emocional. Si se maneja de una forma adecuada, pues tendríamos más comprensión a nivel educativo, entenderíamos más a esos niños que son bastante intranquilos en el aula de clase, entenderíamos también a aquellos niños que son bastante callados, que poco se expresan, eh, para que aprendan a manejar a veces las emociones desagradables, porque los niños que son más intranquilos presentan emociones de alegría, ¿no? De expresión, pero muchas veces, como son tan intranquilos, pueden generar molestias en otros compañeros o en el mismo docente en el aula de clase. Entonces, bueno, tener una comprensión de estas emociones, pues permite que el estudiante pueda comprender también y regular sus emociones y pueda aprender a manejar en situaciones difíciles su comportamiento. Y pues el desarrollo de las habilidades sociales, que pues eso lo vemos también, como les dije anteriormente, forma parte del desarrollo evolutivo del ser humano y pues bueno, este va a ser más fácil poder establecer una relación de amistad, de compañerismo dentro del aula de clase, porque los demás niños van a entender, por ejemplo, si Juan tiene un momento desagradable de rabia, donde gritó, donde golpeó las mesas, pues los niños van a entender que es rabia y que a veces la rabia se puede expresar de esa manera, pero que él la va a mejorar, que él va a realizar o aplicar unas estrategias mucho mejor para poder nuevamente, cuando presente la rabia, drenarla de una manera correcta. Pero los niños van a entender que el compañero tiene rabia y no es que quiere acabar con el aula de clases o no es que quiere tratar mal a los niños, no es que es agresivo, sino que, bueno, son situaciones que de repente aprendidas en casa, no manejadas de la mejor manera
pero el niño se está expresando y necesitamos pues de repente ayudarle a canalizar de otra manera esa emoción. Ajá, ahora pues bueno, vamos a hablar sobre lo que es la educación emocional. Sí, ya conociendo las emociones, entendiendo que lo que es la educación emocional tiene mucho que ver o tiene mucha relación con lo que es la inteligencia emocional. Sí, pues bueno, la educación emocional es un proceso pedagógico que pues tiene potencia en la esfera afectiva junto con las habilidades cognitivas, ¿sí? Para poder promover lo que es el desarrollo integral de la personalidad. La educación emocional pues según Vizquerra, la define como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planteen en la vida cotidiana. Todo ello pues tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Es decir, que la educación emocional pues se centra en lo que es mejorar el conocimiento y la gestión emocional para afrontar los desafíos que presenta el alumno en este caso en el día a día y pues permite mejorar todo ese bienestar. Está, como lo dije, relacionado estrechamente mucho con lo que es la inteligencia emocional y tiene como objetivo primordial el desarrollo de la capacidad de poder controlar estas emociones y poderlas conocer. También, pues bueno, desarrolla o permite conocer lo que es poder nosotros percibir y evaluar nuestras propias emociones, poder utilizar una forma práctica los pensamientos, de poderlos manejar esos pensamientos, también poder regular todo lo que son esas emociones, como pues lo dije anteriormente, tratar de buscar siempre que sea a través de imágenes, si al niño pues se le dificulta lograr entender qué son esas emociones, y también poder conocer las consecuencias que pueden arrojar las emociones, tanto agradables como desagradables. Ajá. Dentro del ámbito educativo, a nivel de educación o inteligencia emocional, es importante conocer que pues, las personas desarrollan o logran entender la parte educativa a nivel de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, en este caso es importante pues que ustedes tengan conocimiento de lo que son las inteligencias múltiples, ¿sí? A ver, porque pues bueno, si estamos hablando de inteligencia emocional y que involucra lo que es la educación emocional, pues también es importante que se conozca que las inteligencias múltiples forman parte importante en el desarrollo de lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Entendiendo que pues las inteligencias múltiples desafían la idea de poder generar y promover diversas formas de tener conocimientos autónomos y poderlas interrelacionar. Tenemos la primera que es la lingüística, que es la habilidad para el lenguaje, escritura y comunicación. Algunos niños pues desarrollan la habilidad de poder expresarse de una manera más fácil. Por ejemplo, cuando ellos aprenden de repente expresando en las exposiciones, ¿sí? Entonces hay que lograr identificar cuál de estas inteligencias múltiples desarrolla el niño para poderlas identificar. Ajá. También tenemos la segunda que sería la lógico-matemática, pues que es la habilidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Algunos niños pues desarrollan esta habilidad de poder establecer o poder alimentar, ¿sí? El conocimiento a nivel de la abstracción, de conocer o se le facilita más el uso numérico, son muy buenos para lo que es la matemática y pues bueno, aprenden de forma muy fácil lo que son algunas resoluciones de problemas. Está la espacial. La espacial pues es la habilidad para percibir y manipular el espacio visualmente. Son niños que son bastante creativos,
en donde pues bueno, las manualidades para ellos es súper fácil poderlas realizar, poderlas ejecutar. El área musical, pues que permite desarrollar una habilidad para percibir y crear y apreciar la música. En este caso, pues bueno, aquellos niños que desarrollan el oído musical, que pueden pues con facilidad aprender canciones, tocar algún instrumento, también pues bueno, son compositores en algunos casos y pues bueno, esta inteligencia es bastante importante porque desarrollan la sensopercepción o el sentido de la audición. La corporal sinestésica, pues la habilidad para el movimiento y la coordinación física. Algunos niños pues desarrollan esta habilidad y son aquellos niños que pues bueno, tienen que estar en constante movimiento para poder aprender. Son aquellos niños que muchas veces le llamamos hiperactivos y es intranquilos, porque pues ellos necesitan levantarse, caminar, mover los brazos, mover las manos, rayar, escribir, pintar, pues para poder em, aprender. Algunos niños, pues, a ver, si van a realizar una exposición y necesitan aprenderse la exposición o entender el tema, ellos caminan para poder ir leyendo y ir captando la información. Y son aquellos niños, pues, que también tienen habilidades en algún deporte o actividad física. La interpersonal, que es la habilidad para entender y relacionarse con los demás, pues bueno, lo que es la interpersonal y la intrapersonal son bastante presentes, ¿no? En cada una de las personas, pero tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia emocional. La interpersonal, que es la habilidad para entender y relacionarse con los demás, y la intrapersonal, que es la habilidad para la autoconciencia y la introspección. Tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia emocional. Algunos desarrollan la inteligencia emocional, otros pues están en ese proceso, a algunos se les dificulta más. La naturalista, que es la habilidad para reconocer y clasificar patrones en la naturaleza. Es decir, que estas personas, pues, les gusta mucho lo que son los animales, les gusta mucho lo que es el sembrar las plantas, les gusta el área del campo, el área de la naturaleza, donde ellos, pues, también aprenden explorando, ¿sí? De repente, si ustedes hacen una actividad fuera del aula, en el área donde haya árboles, donde haya eh, espacios abiertos, el niño pues va a aprender de una manera mucho más fácil porque es el ambiente donde a él le gusta desarrollar ese aprendizaje. La existencial, pues bueno, es la habilidad para reflexionar sobre la existencia humana y el sentido de la vida. Esto tiene que ver mucho más que con el área de psicología, como entender de que es importante nosotros manejar estrategias adecuadas para poder entender a los demás, poder conocer a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esta existencial pues está más, o sea, se basa más en el área hacia la psicología, ¿ok? Seguimos con, ¿qué nos enseña la educación emocional? Bueno, sin embargo, pues también no hay que dejar a un lado lo que es esta inteligencia emocional, que pues bueno, permite reconocer y desarrollar algunos beneficios en cuanto a lo que es el aprendizaje dentro del aula de clases, ¿sí? Porque pues, permite que el estudiante alcance su máximo potencial y pueda encontrar el camino correcto hacia lo que es la parte profesional, porque pues bueno, ya se va inclinando hacia, por ejemplo, qué área le gusta más. Sí, que es cuando las personas pues deciden si van a estudiar ingeniería mecánica, que está relacionado con la parte lógica matemática, si las personas pues quieren estudiar derecho, que está relacionado con la parte lingüística, si las personas quieren desarrollar o ser profesionales en el área educativa, en el área de algún deporte, si aquellos niños que son destacados a nivel futbolístico, de básquet, si en alguna disciplina física, y pues bueno, ese es el beneficio que genera esas inteligencias múltiples. ¿Qué nos enseña la educación emocional? La educación emocional pues nos enseña a que los niños tengan conciencia de lo que son las emociones, ¿sí? Donde ellos puedan entender que esas emociones son primordiales, que son esenciales, que son aquellas que forman parte de nuestra vida, que nos van a generar beneficios para podernos relacionar con los demás, para nosotros poder tener estabilidad a nivel emocional.
La identificación de las emociones. En la educación emocional, que es importante, como les dije, establecerlo, nos permite a nosotros poder identificar, enseñarle a esos niños cuáles son esas emociones que tenemos en el día a día y que son válidas sentirlas, ¿sí? Que son válidas tener todas esas emociones presentes en el día a día, en la vivencia de nosotros. La expresión, pues bueno, es importante también nosotros enseñarles a nuestros niños, a los adolescentes, que el expresar todas esas emociones es válido. Por ejemplo, muchas veces, como lo dije anteriormente, lo que es el miedo, le minimizamos al niño el miedo. Por ejemplo, no sientas miedo, eso no pasa nada, eso no hace nada. Y le cohibimos al niño que pueda tener esa expresión. Entonces, no, la educación emocional permite que el niño pueda expresar esas emociones. Nosotros podemos tener un área donde el niño aprenda a expresar esas emociones para que también aprenda a regularlas, como es la que está a continuación, la regulación, para que él aprenda cómo regular esa emoción, a entenderla. A saber que yo estoy sintiendo en estos momentos miedo y que el miedo me puede dar un dolor de estómago, que el miedo me puede producir náuseas, que el miedo me puede acelerar mi corazón, pero yo debo saber cómo canalizarla, cómo regular esa emoción. Esta educación emocional también nos permite aprender a tomar decisiones, o sea, que el niño pueda decidir qué es lo que es correcto para él. En este caso, si yo grito y pateo las mesas y golpeo las mesas, ¿qué puedo generar? ¿Sí? Es como tener esa reflexión también de qué hacer en caso tal de que yo sienta o pueda expresar una emoción de forma incorrecta, qué puedo ocasionar en los demás. Entonces es como aprender a discernir entre lo positivo o lo agradable que pueda generar las consecuencias de mis actos. Desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Pues bueno, si enseñamos a nuestros niños a conocer las emociones, a expresarlas, a regularlas, pues vamos a tener un buen desarrollo de lo que es la expresión, de lo que es cómo yo me expreso, de lo que es cómo yo puedo establecer relaciones con otras personas y cómo puedo yo manejar esa comunicación. Voy a sentirme más seguro de poder expresar lo que yo estoy sintiendo, de poder aportar mis ideas sin miedo a ser juzgado y criticado, ya que, pues bueno, yo logro entender y comprender que las otras personas son diferentes y que piensan de manera diferente. Mejorar el autoestima y el autocuidado. Pues bueno, como lo dije anteriormente, permite lograrnos identificar a nosotros mismos y también permite que podamos conocer o mantener esa información, ese cuidado de lo que nosotros pues estamos presenciando. Sí, o sea, de que la persona pues logre identificar que yo debo quererme a mí mismo, que yo debo cuidarme a mí mismo para poder entender a los demás. Tener ese sentido de resiliencia, es decir, que pueda entender que todo lo que nos sucede es un aprendizaje y no quedarnos en esa situación desagradable que nos haya pasado o esa situación también agradable que nos haya pasado, sino al contrario, aprender que a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que se nos presenten en la vida, podemos escalar y podemos continuar tomando en cuenta que todo eso es aprendizaje. Tener inteligencia en las relaciones. Bueno, saber escoger o entender o saber qué es lo bueno o qué es lo que generaría o aportaría a mi vida cosas agradables. Y pues aplicación a la práctica, es decir, poder enseñar esto que nosotros estamos aprendiendo, poder enseñarlo a los demás, que los niños también puedan enseñar a otros niños lo que es la rabia y que pues tengan empatía y relacionarse con ellos y decirle tranquilo, yo también entiendo lo que te sucede porque a mí me pasa, que haya esa empatía y esa relación bonita y pues enseñarlo a los demás, que es lo más importante. Entonces, bueno, hoy finalizamos la clase, espero que les haya gustado. Pues bueno, este tema es bastante bonito, los invito a leer sobre lo que es la inteligencia emocional, les invito a ustedes también a conocer sus emociones, los invito a que aprendan a conocerse a sí mismos para que puedan entender ese mundo tan grande o aquellas diversidades que se puedan presentar en nuestras aulas de clases que muchas veces es difícil poderlas entender y comprender, pero sin embargo, conociéndonos a nosotros vamos a poder lograr identificar eso que le sucede a los demás y lo vamos a poder comprender.
Eh, Estén atentos, en el día de hoy, transcurso de hoy o mañana, estaré asignando la actividad número 2 para que ustedes la desarrollen, tomando en cuenta que siempre, pues bueno, voy a estar atenta para orientarlos y ayudarles cuando hayan dudas ante cualquier situación de cualquier actividad. Eh, Espero haya sido de su agrado, pues, estar presentes en la clase y haber escuchado y aprendido sobre lo que es la inteligencia emocional. Muchas gracias. Nos vemos Muchas luego.